ya fue diputado local en la Ciudad de México, fue diputado federal, fue senador, fue jefe delegacional, nada más le faltó el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México. René, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Raimundo Cruz te agradece que nos hayas tomado la llamada. Muy buenas tardes. Hola Raimundo, qué gusto volver a encontrarte después de un buen rato. Así es, y también en sus inicios fue pues guerrillero, él formó la izquierda de este país. René, me da gusto volverte a encontrar y creo que es un momento muy adecuado en que te podamos preguntar. Tú fuiste de los fundadores de la izquierda mexicana, la verdadera izquierda mexicana, la que tenía una ideología creo que muy clara, tenía unos preceptos muy firmes. Hoy el PRD dejó de existir, oficialmente eso es lo que dicen, dejó de existir. ¿Por qué, René? ¿Qué crees que le faltó al PRD o qué crees que fue lo que sucedió? Mira, el PRD desde su fundación tuvo un gravísimo problema. Nunca supo realmente definirse como el tipo de partido que era. Por un lado estaba el nacionalismo revolucionario con el que llegaron Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio, Ifigenia, el propio Andrés Manuel un poco después. Y por otro lado estaban los socialistas que venían del viejo Partido Comunista, después PSUM, PMS, y realmente nunca se hizo una discusión seria sobre cuáles deberían ser los valores y los principios de ese partido. Y entonces esto trajo como consecuencia que nunca hubiera una real definición del tipo de partido. Y por otro lado, los que venían del PRI fundamentalmente, siempre vieron al PRD como un pasaporte para sus aspiraciones políticas, nunca como una institución. Nunca quisieron realmente ponerse a discutir los medios, sino que siempre estaban más bien con los fines. Y eso desde un principio ya no hizo del PRD una verdadera institución democrática con principios sólidos. Pero a eso agrégale que unos años después entró a lo más pernicioso que puede haber en un partido, el dinero. Al PRD llegaron carretonadas de dinero para ganar adeptos en lugar de ganarlos a través de planteamientos políticos. Y eso fue denigrando progresivamente al PRD hasta llevarlo a una situación verdaderamente caótica en la que quienes se aprovecharon del PRD cuando se dieron cuenta que ese partido ya estaba de alguna manera tocado, pues lo que hicieron fue mejor irse a formar otro partido porque les convenía mejor formar un nuevo partido que lidiar con todos los restos del naufragio de lo que había sido el PRD. René, estamos entrevistando a René Arce. El PRD murió. ¿Morena es un partido de izquierda desde tu punto de vista, René? No, de ninguna manera. Muchos de los vicios que traía el PRD se trasladaron a Morena. Realmente en Morena tampoco hay una definición clara de lo que es ese movimiento. Ahí tienen un caudillo que es el único que dicta las órdenes o las instrucciones, pero peor aún, ahí ya hay gente que está con una fuerza más o menos importante, pero que vienen fundamentalmente financiados de un dinero ilegal e ilegítimo que es producto de cosas verdaderamente terribles para nuestro país. Para decirlo en cosas concretas, viene del crimen organizado. Hay muchos que han financiado sus campañas con dinero del crimen organizado. Eso todavía es peor, porque no tan solo arrastra los viejos vicios del PRD, sino que ahora tiene nuevos y mucho más peligrosos para la salud pública de nuestro país. Si López Obrador se va, como él dice que va a dejar a partir del 1 de octubre la política, pero también ya lanzó una advertencia. Si mi presidenta me llama entonces, como que cambiaré de opinión. Si López Obrador se va, el PRD, perdón, Morena tiende a desaparecer más rápido inclusive que el PRD. ¿Puede detonar el partido Morena por la conformación que tú estás mencionando? El Morena dentro de muy poco va a empezar a vivir internamente una serie de conflictos, pero que a diferencia que en el PRD lo más que llegó a ver fue algunos sillazos o algunos golpes, y en el peor de los casos fue el de este presidente Abarca de Iguala. En Morena lo que va a haber dentro de muy poco son que las diferencias entre muchos de los que están ahí se van a dirimir a balazos. Ya empezamos a ver incluso
regidores y presidentes municipales que han sido asesinados por grupos, digamos, de la delincuencia organizada que no les gusta que ellos sean los que ostenten los cargos. Pero esto se va a ir viendo cada vez más, porque la degradación de ese movimiento, porque no es un partido, no es una institución, la vamos a ver porque su acceso absoluto del poder los va a llevar absolutamente a cuestiones cada vez más graves en su vida interna. Y porque además, si aparentemente ya no está López Obrador, que era su caudillo, pues ya no va a haber un ente que gobernara y que dirigiera a todos. René, te pregunto, ¿hacia dónde va México con esta nueva conformación, con esta agrupación, con este poder absoluto que le están dando al nuevo gobierno? ¿Hacia dónde ves tú? Tú que sí sabes lo que es vivir, ser de izquierda, tú que sí sabes lo que es vivir en condiciones precarias, a ti sí te tocó batallar cuando el PRI era hegemónico. ¿Cómo ves ahora nuestro país? ¿Hacia dónde se dirige con Morena? Bueno, vamos a un cambio de régimen. Estamos regresando nuevamente al régimen autoritario que vivimos durante décadas, pero esta vez todavía mucho más exacerbado. Lo que estamos perdiendo son una temporada, digamos, relativamente corta de transición democrática que empezó en los años 2000 y que prácticamente en el 18 empezó a llegar a su término. Hoy lo que hemos concluido ya es esa parte de la transición democrática y entramos al régimen autoritario que conocimos muchos de nosotros y que luchamos por cambiarlo desde los años 60, 70 y que logramos hasta principios de este siglo. Entonces, vamos a vivir esa regresión autoritaria. Por eso digo que es un cambio de régimen que vamos a enfrentar y que las nuevas generaciones que no vivieron eso ahora van a conocer lo que es un régimen autoritario. ¿Vamos camino a la venezualización? Mira, yo más que eso, yo te diría, más que ver Venezuela o Nicaragua o Cuba, lo que nosotros tenemos que ver es el ejemplo del peronismo, de lo que nos pasó, lo que le pasó al pueblo argentino, donde también un populismo autoritario se apoderó del gobierno y hizo que esa nación que era tan próspera, una nación que se podía considerar la más rica de América, pues hoy está viviendo una miseria brutal ante todo ese desplante, digamos, de nacionalismo, estatización, aislamiento. Bueno, pues podemos ir cada vez más hacia allá si la sociedad civil no entiende esas lecciones que han vivido esos pueblos hermanos y en algún momento pues hace realmente una fuerza colectiva que pare este proceso que ahora vamos a vivir ya no 6 sino 12 años. René, bien lo decías, Argentina está en el cono sur, en la punta del continente sur, muy lejos del país más poderoso del mundo, nos gusta o no, que es Estados Unidos. Nosotros lo tenemos de vecino. ¿Juega estratégicamente esta posición geográfica para que México no se vaya hacia estos extremos, como bien lo mencionas tú, o inevitablemente va a pasar lo que tú nos dices? Es que eso depende de cómo salgan las elecciones en el norte en unos meses, porque si gana Trump, a Trump lo que le va a interesar es un país que haga lo que a él le convenga y no le va a interesar lo que suceda al interior de nuestro país. Lo que le va a interesar es únicamente que se haga lo que a él le conviene, no importándole el tipo de régimen que tengamos como era anteriormente en las viejas dictaduras militares, donde al gobierno de los Estados Unidos no le importaba lo que sucedía en Chile, en Uruguay o en Argentina. Lo que querían eran aliados en la Guerra Fría. Trump ahora lo que quiere es solamente alguien que le resuelva el problema de la migración y para ello necesita pues volver nuevamente a que el gobierno que llegue le ponga 25, 30 mil efectivos, digamos, resguardando la entrada a los Estados Unidos y no se va a meter en las cuestiones internas. Los demócratas quizás podrían un poco ellos cuestionar, pero así como están los demócratas hoy en Estados Unidos, pues es muy difícil realmente que tengan una gran influencia sobre lo que pueda suceder en nuestro país. Por eso veo yo el panorama no tan bueno como para decir son los Estados Unidos los que van a evitarlo. Quizás lo que pueda asustar un poco, y digo asustar un poco, es el asunto de los mercados que al ver esto puedan empezar a migrar hacia otro lugar con sus inversiones.
Pero eso no ha sido lo que le ha preocupado a los populistas regularmente, porque los populistas siempre piensan que ellos pueden hacer lo que no hace la inversión extranjera, y por eso pues tienen líneas aéreas, y por eso tienen refinerías, y por eso tienen bancos. O sea, ellos piensan que pueden hacer eso hasta que finalmente uno se da cuenta que todo eso es un sueño y termina el país hecho trizas en su economía, pero luego pasan muchos años para que la gente se dé cuenta, como se ha dado cuenta en Venezuela, en Argentina, que ahora empezaron ya a votar, digamos, a ese tipo de populismos. ¿Qué le sugieres a la ciudadanía mexicana? ¿Qué le sugieres al electorado? ¿Qué le sugieres al público? A ti te tocó bailar con la más fea, tú empezaste prácticamente de cero, desde abajo, tuviste inclusive enfrentamientos, ahora sí que físicos, con quien gobernaba en su momento. Tú sí sabes cómo se tiene que construir algo para que después se concrete. ¿Cuál sería tu recomendación a la ciudadanía mexicana de un experto en esta materia? Porque tú sí sabes estar del otro lado de la trinchera cuando es la parte más fea o más delgada. Bueno, mira, hay que tomar una lección clara. Nosotros necesitamos fundar entre todos los ciudadanos que hemos estado participando, digamos, de alguna manera en los últimos años, es tomar la experiencia de que no podemos tener instituciones políticas que se degraden, cuyos líderes solamente busquen sus beneficios particulares o de grupo, sino que tenemos que construir algo diferente, algo que le dé confianza a la ciudadanía. Y eso implica organizarnos nuevamente, pues en cada uno de los municipios de este país, con sobre todo una cuestión de carácter ético. Necesitamos una comisión de ética con gente de renombrado prestigio, libre de cualquier, digamos, apetito personal, que haga posible que se configure una institución con esas características, porque la gente está cansada de la corrupción, está cansada del autoritarismo, está cansada de muchas cosas, que los partidos desafortunadamente pues ya, digamos, ya llegaron al límite, al hartazgo, y entonces hay que construir algo diferente tomando la experiencia anterior. Yo creo que esa va a ser la única manera de poder frenar lo que puede pasar con nuestro país. Y creo que estamos en los tiempos de hacer una gran convocatoria, diálogos por todo el país, pues para que la gente se organice. Lo único que va a poder detener esto es la organización de la sociedad, y tenemos que hacerlo con paciencia, como lo hicimos pues allá en los años 70 y 80, y pasaron muchas décadas para poder lograr iniciar la transición democrática. Hay que reiniciar la transición democrática para que este país pueda avanzar, pero eso implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, y creo que vale la pena reintentarlo nuevamente. De acuerdo a tus palabras, lo quiero interpretar así: ¿vienen momentos difíciles, oscuros para México? Sí, muy oscuros. Yo creo que vienen cuestiones en las que desafortunadamente no vamos a tener contrapeso de poderes, van a desaparecer casi a todas las instituciones que se crearon para la transparencia, para la rendición de cuentas, van a proteger a grupos, yo diría casi mafiosos, metidos en la política en muchos estados de la República, que se van a sentir impunes. Va a crecer el asunto de la delincuencia, de la inseguridad, y bueno, son momentos difíciles. ¿Qué los puede vencer? Pues yo estoy convencido que hay que generar una institución en este país que genere otra vez la confianza de los mexicanos para poder enfrentar este problema. Y me parece que eso, afortunadamente ahora, hay millones de mexicanos distribuidos en todo el país que quieren algo nuevo. En nuestra época éramos unos cuantos que pues gritábamos por todos lados, pero tardó mucho tiempo para que la población nos hiciera caso. Hoy yo creo que es mucho más fácil, porque hay un mayor nivel de conciencia en las personas. Lo que necesitan es el instrumento, y ese no hay, eso no existe, porque no lo hemos construido, pero hay que construirlo. Rafael Sastre de Iztapalapa te saluda y te pregunta: a diferencia de los otros países, ellos no tienen en relación con el gobierno al crimen organizado, solamente es México, te preguntan. ¿Solamente México tiene esta característica? No, en Colombia, por ejemplo, se ha demostrado que el hijo del actual presidente
recibió dinero de grupos delincuenciales y los metió a la campaña. También se ha demostrado que en Centroamérica, en varios países, las mafias han también metido dinero. O sea que no es, recordemos que los cárteles, sobre todo los dos más poderosos, están en nuestro país, pero tienen raíces prácticamente en toda América Latina y en parte en algunas otras partes del mundo. El asunto es que nosotros tenemos la matriz, digamos, nosotros somos la matriz y eso lo hace mucho más complicado porque la cantidad de dinero que se mueve pues es brutal. Entonces, por eso tenemos que reforzar mucho el asunto de la nueva organización institucional, pero fundamentalmente tratando de dejar fuera dinero ilegítimo, liguero sucio, porque eso es lo que daña más a la democracia de nuestro país. René Arce, ¿con qué te quieres despedir del auditorio del público que te está viendo y te está escuchando? Mira, diciéndoles que aun cuando la noche sea muy negra, siempre habrá la posibilidad de encontrar alternativas y que lo que tenemos que hacer es ser prudentes, ser pacientes, ser tolerantes y sobre todo tener el espíritu de organizarse, de que no nos dejemos vencer, que no hagamos lo que hicieron los venezolanos, que 8 millones de ellos se salieron de su país y dejaron a la gente muy desprotegida. Ahora los venezolanos seguramente en unos meses más van a poderse deshacer del actual dictador Maduro, pero 8 millones se fueron. Entonces nosotros lo que tenemos que evitar es que en este país la gente se vaya, sino que al contrario, la gente se organice, que la gente tenga la capacidad de poder decir si es factible y si es posible construir una nueva institución que permita que paulatinamente vayamos recuperando zonas, territorios y que el día de mañana pues podamos nuevamente regresar la transición democrática a este país. Ojalá nos alcance la vida para verlo. René Arce, un gusto platicar contigo, volverte a ver. Tenemos comunicación próximamente si lo tienes a bien. Buenas tardes. Gracias a ti, Raimundo. Saludo a tu auditorio.